vez más también trascendencia mediática, porque no hace tanto se conoció también el caso de otra niña, ¿no? Que se mudó de Costa de Oro a un barrio en Montevideo y que también allí, bueno, se ve hostigada en esa escuela a la que concurre y van tomando tenor mediático, ¿no? Un poco porque yo creo que también la falta de reacción, en definitiva, de quienes quizás deberían estar actuando en esos asuntos, no responden de la manera esperada y terminan estos padres, estas madres recurriendo a los medios muchas veces para hacerse escuchar y ver qué se les puede brindar en materia de apoyo, ¿no? Silvana Giaquero, como siempre, un verdadero placer recibirte, licenciada en psicología, ustedes saben, experta en estos temas en nuestro país. Vamos a hablar de muchos asuntos, pero antes nos distrae a lo que vamos después a profundizar, el hecho de que usted estudió, ¿no? Justamente con la vicepresidenta que va a acompañar en la fórmula, digamos, a Daniel Martínez, en toda esta confusión de los títulos de psicóloga social, si sí, si no, porque hizo el mismo curso o el mismo taller Sí, lo que pasa es que era muy complicado en aquella época, recién se armaba la Escuela de Psicología al salir de la dictadura, estuvo años cerrada la facultad. En el año 87 se logra pasar a instituto y logramos el título de licenciatura. Yo me recibo en el 89, la primera generación que se recibe después de la dictadura, con título de psicóloga. Y en el 87 abre la Escuela de Psicología de Pichon-Rivière, que era dirigida por los mismos docentes de la facultad. Nosotros estudiábamos mucho más afuera de la facultad que adentro, porque era muy poco a las herramientas que nos brindaban adentro en aquella época. Y para ser terapeuta familiar, que era lo que yo en aquel momento quería hacer, me obligaban de alguna manera a hacer la escuela de Pichon-Rivière, que eran 3 niveles, psicología social, enfocada solamente en la teoría de Pichon-Rivière nada más, ¿no? Y tenías talleres una vez semanales, ¿bien? Esa escuela después, en el año 93, cierra. En la nota del Observador, quien la fundó dice que cerró porque abrió la Escuela de Psicología en el 93, cuando la Facultad de Psicología abrió en el 85. Y después de muchos años se logra que nos rivaliden el título de psicólogo a licenciatura, y ahí fue muy perversa la situación porque nosotros teníamos que entregar nuestro título de psicólogo, te permitían hacerle una fotocopia a color, lo rompían delante tuyo, te daban un papelito y al año nos otorgaban el título de licenciatura. O sea que por un año no tenías un documento que certificase no, tenías tus el papelito estudios. En trámite y una fotocopia de tu título. Estudios diferentes a los de Graciela Villar. Claro, yo estudié psicología. Entonces, ¿qué pasa? Lo otro era lo que compartieron fue como una especialización, que en caso de ya tener la licenciatura en psicología, es decir, el título universitario previamente, con esto se lograba una maestría, en definitiva. En realidad sí, como una especialización, ni siquiera una maestría ni un doctorado. Nada que ver con la licenciatura en psicología. No, por ejemplo, yo tengo en mi currículum psicóloga con formación social o psicóloga social, porque soy psicóloga y me especialicé en social. Ahora, las personas, esta escuela abrió la entrada a todo público, pueden hacer personas que tengan 3er año de liceo, 4º año de liceo, UTU, por ejemplo, y te recibías de operador en grupo, que no tiene absolutamente nada que ver con psicología. O sea, no das psicopatología, no das evaluación de test, no vas al Vilar de Bo a hacer entrenamiento. Definirte como psicóloga social no corresponde. Claro, pero cortito, en esa época, en la jerga, digamos, de los profesionales, aquellas personas que habían pasado por esta institución, por Tiago, ¿se las denominaba de alguna manera psicólogos sociales? Y se autodenominaban, porque en aquella época mucha gente exiliada que regresa al Uruguay hace la Escuela de Psicología Social y se generaba esa fantasía porque los grupos eran medios como terapéuticos, o sea, se trabajaba en talleres, diferentes roles, se traía la problemática, se analizaba, o sea, había una distorsión desde algún lugar que hoy, después de 30 años de psicóloga, uno lo puede ver, desde la experiencia, y se autodenominaban psicólogos sociales. De hecho, al día de hoy hay muchos psicólogos sociales de esa generación, sin ser psicólogos, que ejercen en terapia o terapias grupales, ¿no? Y de las nuevas generaciones, cuando de nuevo se instala la Escuela de Pichon-Rivière en Uruguay, también hay personas, no psicólogos, que salen de ahí, que no son psicólogos, que se autodenominan psicólogos sociales. Creo que por suerte esto, a raíz de que da visibilidad, se va a empezar a cambiar. Hay un tema en la psicología, que cuando uno asocia psicología con terapia, con clínica, y en realidad no es así. Un psicólogo puede abarcar diferentes áreas y hoy tenemos diferentes especializaciones. Tampoco clínica es igual a psicoanálisis.
psicoanálisis, o sea, tenemos varios abordajes terapéuticos. Y por otro lado, las personas que acuden a un psicólogo no tienen la costumbre de pedir la certificación, o sea, ¿dónde está el título? ¿Dónde me avala a mí que tú sos universitario, académico, que tenés esa especialización? Lo mismo pasa en los peritajes, por ejemplo. En la lista de peritos del Estado, nosotros tenemos una lista de peritajes donde están peritos psicólogos para niños, para adolescentes y para adultos, pero no están divididos en materias específicas, por ejemplo, en victiminología, en mobbing, en bullying, en abuso sexual, en violencia doméstica, y cada psicólogo, o sea, un psicólogo se recibe, vos no podés estudiar Abarcarlo todo y está saberlo claro. todo, tenés que irte especializando, ¿verdad? Está claro. Entonces eso lleva a que muchas veces se cometan errores o se hagan informes desde un punto de vista psicoanalítico, terapéutico, cuando en realidad, por ejemplo, nos están pidiendo un informe pericial. Bien, esto es importante lo que estás aclarando, porque tú fuiste de alguna manera protagonista de un juicio que se llevó adelante en nuestro país por un caso de bullying en un liceo. Fue un juicio muy complejo. En una primera instancia se falló a favor de la víctima. Estábamos muy Luego en contentos. el Tribunal de Apelaciones se revoca ese fallo y se termina defendiendo en definitiva al victimario y a su familia. Bueno, o sea, fue un primer juicio que se hace en nuestro país por un caso de bullying, no tenía antecedentes, pero además queda esta situación donde en una primera instancia se dice una cosa y en el Tribunal luego de Apelaciones se revoca esa decisión, cosa que es muy traumático para todos. Para Imagínense todos. que en una primera instancia hay una víctima clara y un victimario y en una segunda instancia se revierten los roles. Bueno, una situación realmente muy complicada. Pero ese es el antecedente que tenemos hoy de haber llevado en nuestro país un caso de bullying a la justicia, Exacto. a la justicia civil. Realmente la decisión del juez en primera instancia era contundente, clarísima. El diagnóstico de daño y estrés postraumático era realmente marcar un antes y un después en la historia, no solamente del bullying, sino de todo lo que genera estrés postraumático, cualquier tipo de violencia, porque el estrés postraumático no es un invento, está en el manual de psiquiatría, como un daño psíquico y un síndrome que se puede diagnosticar y evaluar científicamente. ¿Bien? Entonces, lo que pasó es que al apelar, llega a apelaciones y determinan que el peritaje no era peritaje, porque acá en el Uruguay debe ser uno de los pocos países que nosotros tenemos peritos del ITF, que son en lo penal, tenemos el listado de peritos, que el juez dice, bueno, se determina un perito para que me ayude a darme herramientas para este caso, se va al listado y se elige uno cualquiera, que no están diferenciados por especialidad. Y eso se paga o sea, se le paga ese perito, lo paga también la persona que lo reclama y se le paga por intermedio del juzgado, digamos, ¿no? Y el perito de parte, que es el perito técnico, que también es un perito, pero que en lugar de designarlo a un juez dentro de un listado, la persona lo elige directamente. Acá el perito que es de parte, como paga la parte directamente, no está considerado de la misma manera que un perito que se le paga también, pero por parte de un juzgado. Cuando en realidad el peritaje es exactamente el mismo, se hacen 5 entrevistas, se evalúa el expediente, se estudia el expediente, se ven las pruebas, en este caso la denuncia penal, los peritajes que le hicieron a los chicos, a los 2 chicos, cuando se hizo la denuncia penal, que fueron determinantes también, se hace técnicas estandarizadas, en este caso se aplica el abordaje en MDR que es científico, que es para evaluar que el daño está vinculado directamente con los hechos, o sea, para peritar el daño, que es lo difícil muchas veces, y en la sentencia final dice que el daño no está probado, que sea por cuando el informe O sea, contradice pericial... todo la primera instancia. Exacto, cuando el informe pericial es clarísimo y muestra claramente que el daño está periciado. Bueno, pero ¿cuál es ¿no? el mensaje acá? El mensaje es que retrocedimos 10 casilleros, o sea, no estamos en el mismo lugar, retrocedimos y se generó jurisprudencia en contra del bullying. Silvana, tenemos también el ángulo de Leo, que más allá de sus Sí. preguntas, también tiene su experiencia como docente a la hora de observar y tratar estos casos. No, este caso, digamos, es impactante en el sentido en el cual, digamos, que el bullying todavía, yo creo que no aparece en los primeros planos. Mediáticos creo que sí, pero judiciales me parece que no. No. Me parece que no. No, Entonces, porque es el primer caso que se animan a llevar a la justicia en el Uruguay. justamente, mi pregunta viene por ahí. Digamos, en este caso, tu pericia dio positivo, dio que
habían rastros del bullying en ese Había chiquilín. indicadores y había daño. ¿Y la pericia del juez? No hubo pericia de juez. No hubo pericia solicitada por el juez. Solo pericia de parte. Solo pericia de parte. Porque, ¿qué pasa? Si vos haces una pericia a pedido del juez, ¿quién va a hacer la pericia? ¿Qué psicólogo especialista en bullying hay? Que capaz que hay dentro del listado, y yo lo desconozco porque no soy una iluminada, o sea, simplemente vengo estudiando hace muchos años el tema, pero en ese caso no está diferenciado que ese especialista sepa de bullying, porque es una materia muy específica, hay que evaluar muy específicamente, hay que saber cuáles son las pruebas que a mí me llevan a probar técnicamente y objetivamente que estoy frente a una víctima y que no necesito ver a la otra parte para darme cuenta que realmente estoy frente a una víctima, ¿entienden? Entonces, un peritaje a solicitud del juez podía llevar a que dijeran, no, yo no veo indicadores, o a que dijeran, como pasa en muchos casos, como Silvana sabe mucho del tema, no podemos ir en contra del informe de Silvana y apoyamos el informe de Silvana. Silvana, ¿cuánto sumaría? Vos decías que este caso sentaría jurisprudencia, pero ¿cómo cambiaría el panorama si saliera de los cajones del Palacio Legislativo el proyecto de ley presentado hace un buen tiempo respecto a bullying y mobbing y que eso tenga un respaldo institucional de alguna manera que permita otra manera de abordar estos casos? Mira, te juro que en este momento me emociona porque me hiciste acordar ayer una pareja de padres llorando, desesperados, con su niño de 12 años, diciendo, acabamos de ver lo que pasó con el juicio, ya hemos denunciado en el colegio, nuestro hijo está destruido, no tenemos a dónde ir, está en 6º año, mitad de año, ¿a dónde lo sacamos? ¿A dónde nos llevamos? ¿En qué colegio hay garantías de que no le van a volver a hacer bullying? Lo pasamos a otro colegio, decimos que sufrió de bullying, no decimos que sufrió de bullying, ¿cómo explicamos que lo sacamos a mitad de año? Académicamente, ¿qué va a pasar? Todo esto justamente está contemplado en el proyecto de ley. El proyecto de ley ese que se presentó en agosto del 2016 nunca se movió de la Comisión de Educación, a pesar de que en la Comisión de Educación está presidida por quien participó de mi congreso cuando participaron los legisladores en el año 2015, en el 5º Congreso, hablando de su compromiso, de su preocupación. ¿Quién preside actualmente la Comisión de Salud? Malam. En realidad nunca logré que se contestara un mensaje, que se planteara el tema. Ese proyecto de ley está basado justamente en la prevención del bullying. Te hago una pregunta con respecto a la prevención, porque acá hay un rol fundamental que es el de la institución escolar. Sí, por supuesto. ¿No? El colegio, el liceo, que en todos estos casos que vemos, o por lo menos en el testimonio de los padres, nunca es activo en la resolución del conflicto. O no siempre, no quiero generalizar. Deben haber casos donde quizás sí toman conciencia de la situación. ¿Qué papel juega esa institución escolar en esta situación que enfrenta, en definitiva, vamos a ponerlo gráficamente, dos familias, ¿verdad? Dos familias con alumnos en esa institución escolar. ¿Cuál es el papel? Porque en el caso de este juicio, bueno, nunca quisieron hacerse cargo de la situación. Y también argumentaban que lo que se daba fuera del ámbito escolar no era competencia de esa institución, cosa que también te pregunto y te cuestiono si debe entenderse así. No, siendo dos alumnos de una institución, si pasa algo en la esquina, bueno, ya no es problema del colegio, no es problema del liceo. Y lo mismo pasa en los casos de ciberbullying, te dice, eso pasa en las redes, pero resulta que cuando hay ciberbullying es porque hay bullying en el colegio. Cuando hay una situación de agravio fuera del colegio de un compañero hacia otro compañero que ya lo venía agraviando dentro del colegio y que nadie lo había visto, o sea, lo que hace es como una continuidad de la agresión afuera, que después esa agresión afuera vuelve de nuevo hacia adentro y es utilizada por el hostigador para volver a humillar, entonces, ¿qué hostigar pasa con y denigrar? La institución? Y la institución ¿Qué responsabilidad debería tener hasta frente a la justicia, no? Y bueno, tiene la guarda legal de los menores. Todo aquello que le pasa a los menores en el centro de estudio, en la dirección tiene que responder legalmente. El problema está, y volvemos, los jueces te exigen pruebas. ¿Qué pruebas vamos a tener si los chicos no hablan? No hay testigos, hay pacto de silencio, se culpa a la víctima ya está deteriorada, entonces perfectamente todo lo que pongamos en ella va a prender bárbaro. El colegio se lava las manos porque le es más fácil ir contra un chivo expiatorio que contra todo un grupo que ya está armado. No pueden suspender
prácticamente si no hay pruebas. No pueden expulsar, porque tienen que probar. Pero igual y probarlo justificar que es un gran expulsan. desafío. Probarlo es el Y mayor bueno, desafío. eso es lo que vengo trabajando hace años y vengo avanzando, pero si la jurisprudencia no se especializa, ayorna, y no especializa gente. y no se creo que esa es la ayorna, clave. ¿entendés? Porque si yo te estoy diciendo que el estrés postraumático es una patología comprobable, medible, te estoy diciendo que el MDR es una evaluación científica que me permite peritar el daño, pero tú seguís viendo los informes periciales como si fueran informes psicoanalíticos, Claro. entonces y no dándole avanzamos. cabida, además, como prueba. Claro. Silvana, una última pregunta. Porque puede pasar que ese niño, esa niña hostigadora, tenga un excelente relacionamiento con todo el resto. Sí. Porque una de las cosas que quizás más cuesta después plantear es que ese niño, esa niña que hostiga a otro, quizás es excelente compañera para los demás o excelente compañero para los demás y tiene un buen vínculo con su familia y tiene buen rendimiento escolar y es buen deportista. Es decir, ¿puede darse que se dé una situación de hostigamiento de un niño hacia otro únicamente con una víctima y que eso no se repita, que no sea un patrón de conducta que se repita en algún momento con otros para poder tener más testigos, más, o sea, poder recabar más pruebas? Claro, en realidad incluso. los perfiles de quienes disparan esta dinámica son diversos, ¿verdad? Son diversos. Tenemos este que tú recién hablabas, que es el más difícil de denunciar porque el chico víctima te dice, ¿quién me va a creer? Si es el líder, si es el querible, si es el mejor alumno, si es el más simpático, si es el monaguillo, si es el mejor deportista, ¿no? Ahora, siempre que hay un hostigador dentro de un grupo y hay una institución que avala y legitima la violencia porque no la sanciona, siempre va a haber más de una víctima. Va a terminar por uno y va a ir por otro. El chico que ayer fue al consultorio me dijo, me voy yo, pero ya hay uno en la mira. Yo ya sé quién es. Y le voy a decir a mi amigo, andate conmigo antes que te agarre a ti. O sea, en eso estamos niños de 12 años. Lo que es tremendo es la falta de ¿no? reacción de las instituciones frente a ¿Vos esos sabés lo casos. que hacen? Eso es- Los enfrentan. Hacen reuniones con los 2 chicos hostigadores y la víctima, o con los 3 chicos hostigadores y la ¿Qué víctima. es lo primero que en debería un estado hacer de esa revictimización institución? terrible. Pero igual no debe ser fácil para la institución. No Digo, es fácil porque no se ayornan, no estudian, no se capacitan, no buscan herramientas, pero claro que es fácil. Yo conozco excelentes y no alcanza con docentes. talleres No. a los alumnos sobre el tema del No, bullying. yo conozco excelentes docentes que observan a los chiquilines todo el tiempo y frente a la mínima agresión, frente al mínimo destrato, humillación o burla, lo frenan en seco. Lo que pasa es que siempre terminamos en lo mismo. Un docente, por ejemplo, de secundaria, que está 45 minutos, 90 minutos con un grupo, de repente intenta hacer un mapeo, líder positivo, líder negativo, cosas que aprendemos. Sí. Pero si estás 45 minutos, te vas, salís corriendo a otro liceo, es muy Claro. difícil, Sí. Un de alguna manera, seguimiento. poder... En la escuela es más fácil ese En la escuela es más En fácil, la escuela claro. es más fácil. Sí, es muy difícil, Es, pero no claro. imposible. ¿Entendés? Porque se ve. Hay que saberlo ver y para eso hay que entrenarse. No, a mí lo que me tiene realmente impactado es qué papel le dan los jueces a los peritajes. Exacto. No lo logro entender todavía. No, yo Bueno, tampoco. falta mucho al respecto. Silvana, gracias como siempre No, por favor, gracias por a la ustedes. visita y por venir a tratar estos temas con No, nosotros. un placer estar acá. Gracias.